avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Las recientes declaraciones del Papa argentino, en las que ha multiplicado las críticas a Israel, parecen confirmar un cambio de tono, dejando de lado una cierta neutralidad política. Son malditos, ¿no? Los que defienden, no son humanos, obviamente, no se puede defender el crimen planificado de decenas de miles de niños. Bueno, fijaros que ha tenido que ser el Papa Francisco la encarnación de Satanás en la tierra, según Milei, su paisano Milei, el que hable con claridad de qué está ocurriendo en Gaza, qué está haciendo Israel. Bueno, estas son las duras palabras del Papa Francisco, que no se ha atrevido a hacer ninguno de los jefes de Estado. Recordar que el Papa es el jefe de Estado del Vaticano, que es un Estado y que, bueno, pues en este caso hay que reconocerle que es el único que ha hablado claramente sobre el genocidio. Evidentemente no es una guerra, como dice. Bueno, vamos a escucharlo y luego cada uno que saque sus conclusiones. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare. Por supuesto también el accionar de Israel contra los cristianos, también porque aquí muchos cristianos se dan pechos de cristianos y defienden a Israel contra el Islam, pero digamos los crímenes y digamos que los ataques al cristianismo por parte del sionismo y concretamente de Israel, pues es igual. Y tampoco dejaron entrar a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia cristiana católica, pero esto, con el tema de Siria, que también había una participación de Israel, también están habiendo ataques de este grupo con componentes yihadistas a símbolos del cristianismo, pero de esto la derecha no habla. Defiende que todo muy bien, como es socio de Putin, una cuestión geopolítica y tal y cual, y evidentemente Al-Assad era un dictador, pero los que han entrado son yihadistas. Entonces, bueno, no sé si hay de Guatemala a Guatepeor. En todo caso, aquí también hay un doble discurso por la derecha a nivel internacional tremenda, que no termino de entender la justificación de defender los crímenes hacia decenas de miles de niños. Entonces, bueno, pues aparte de que no le dejan entrar en Gaza, igual que ni a periodistas y tal, a las autoridades cristianas, pues lo peor es esto que dice ahora, claro. Come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Pues eso, el Papa Francisco reprocha la crueldad de Israel contra los niños de Gaza, obviamente. Bueno, pues me gustaría que hablasen con la misma dureza el resto de personas. Ahí está, Israel está bombardeando niños en Gaza, esto es crueldad, no es guerra. Sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Grazie di quello. Bueno, pues esto es crueldad, esto no es una guerra, están bombardeando a niños, ya llevan decenas de miles asesinados, y lo ha vuelto a hacer. Me refiero que es algo que está usando en cada uno de sus discursos, y bien me parece, no hay que olvidar lo que está haciendo Israel en Gaza nunca. El Papa Francisco condenó por segunda vez en 2 días los continuos ataques de Israel en Gaza. Durante la oración del domingo, Francisco dijo que pensaba en los niños ametrallados y en los bombardeos de escuelas y hospitales en la Franja de Gaza. El sábado ya había criticado la muerte de 7 niños de una misma familia en Gaza. Las recientes declaraciones del Papa argentino, en las que ha multiplicado las críticas a Israel, parecen confirmar un cambio de tono, dejando de lado una cierta neutralidad política. El Papa... ¿Qué neutralidad política? ¿Qué neutralidad política va a haber cuando está pasando esto? ¿Qué neutralidad política? Sería neutralidad inhumana. Bueno, fijaros porque en otros lugares están reaccionando ante este genocidio, y fijaros que esto es la embajada de Israel en México.
Contigo, Luis Carlos Hernández. Se pusieron duras las cosas por allá entre los manifestantes, te escuchamos. Así es, Said, pues se ha incrementado muchísimo el nivel de esta manifestación, de esta protesta y también la forma en la que estos elementos de seguridad están tratando de contener a estos manifestantes, quienes ya incluso, como vimos en las imágenes, pues ya aventaron incluso fuego, empezaron a incendiar algunos objetos y aventarlos contra estos elementos para poder tratar, pues para intentar tratar más bien quitar esta valla que estos mismos elementos están haciendo. Han estado tratando de quitar las vallas, lo cual hasta el momento no han logrado y pues no, afortunadamente hasta el momento no tenemos reporte de alguna persona lesionada. Sin embargo, se han aventado piedras también, Said, incluso, lo cual pues ha estado muy peligroso tanto para los elementos que están resguardando la zona. Vamos en vivo contigo, Luis Carlos Hernández. Fijaros, porque si alguien, si hay un país, un estado que está denunciando esto y haciendo cosas, no solamente diciendo, eso es Irlanda. Ahí está, la gran noticia es que la embajada de Israel en Dublín se convertirá en un museo palestino después de romper relaciones. Irlanda y el mundo civilizado están con Palestina, qué grande, que se vayan los genocidas y no vuelvan más. Bueno, estas son las imágenes de la retirada de la bandera de la antigua embajada, que será un museo de reconocimiento al genocidio que ha hecho y al pueblo, digamos, de Palestina. Pues ahí está la retirada de la bandera. Fijaros, también está en un pueblo o en una ciudad de Israel que precisamente hay 17.000 niños entre 0 y 9 años. Kerry se llama exactamente los niños en esa edad que han matado en Gaza. En Israel, o en este caso en Dublín, estuvieron celebrando, ¿no?, el cierre de la embajada de Israel y bueno, pues así lo celebraban en Dublín. Bueno, y también ha habido denuncia, uno de los vídeos que se ha hecho viral, en este caso es de esta militar estadounidense, pues denunciando las cosas que ha visto en el año que ha estado en Israel, viendo cómo queman a niños vivos y bueno, pues hay gente decente que lo denuncia en espacios públicos. We have technology that we can see exactly who's in these locations and buildings. So they're targeting, knowing who and how many children were actually inside. My name is Josephine Gilbo. Having that background as an intelligence officer and understanding what defense actually is, I can see clearly that this is not self-defense. This is catastrophic. They're targeting homes filled with children. The elite that sit there and lie over and over and over is just how corrupt our government is. And that anyone that's in the military is simply just one chess piece that they use at their leisure for their own internal gain, to protect their own internal assets and money. Bueno, pues ahí está. Bueno, también hay voces disonantes en el ejército de Estados Unidos, pues denunciando, ¿no?, la vergüenza que es todo esto. Fijaros, porque hemos muerto como humanidad, pido perdón, el doctor Hossam, nos estamos muriendo. Anas, nuestro mensaje ha sido transmitido al mundo, nadie nos ayuda. Es el mensaje del doctor Hossam Abu Sabhia, director del hospital Kamal Adwan. Así está el hospital. Yo creo que el único que quedaba en pie. Es que no hay manera de poder justificar absolutamente nada de lo que está haciendo Israel en Palestina. Yo de verdad que no termino de entender cómo la señora Ayuso, ¿no?, o Vox tienen, obviamente son cuestiones de financiación o de conexión internacional, pero obviamente son malditos, ¿no?, los que defienden, no son humanos. Obviamente no se puede defender el crimen planificado de decenas de miles de niños. En fin, fijaros, porque luego se habla, ¿no?, de derechos humanos y todo esto. Bueno, fijaros cómo son las cárceles de Israel. Algunos le recuerdan a los crematorios, ¿no?, que usaban contra los judíos los nazis. En mi opinión son buenas condiciones. זה הכי קרוב שלי לקרבי שיכולתי לעשות במלחמה הזאת. כן? מאוד שליחות. יש להם מזגן שם? מה פתאום? לעבור אפילו. En fin, pues nada, todo normal, todo bien, aquí no pasa absolutamente nada. Y bueno, básicamente lo que ha hecho Israel, bueno, como comenta aquí Tejedor, solo lo puede hacer un país con una sociedad enferma. Sobre todo quien la justifica. Fijaros, bueno, pues evidentemente no son operaciones quirúrgicas, ¿no? El estado más
quirúrgico del mundo. En fin. Bueno, fijaros la traducción también, ¿no? de este tuit de Rami Abdul por parte de Javier Echevarría. En Gaza hay cadáveres esparcidos por todas partes. No hay un solo lugar que no haya sido tocado por una masacre israelí. Este es el genocidio y asesinato sistemático más horroroso de la historia. Un pequeño lugar llamado Gaza, donde ríos de sangre fluyen sin cesar. Bueno, pues nada. Imágenes, en fin. Siempre tratamos de evitarla, incluso gatos comiendo carne humana en el norte de Gaza. Los gatos comen palestinos asesinados por Israel. La maldad tiene una bandera, la israelí. Bueno, no hay límite. Y luego tenemos personajes en la tele, como la señora Pilar Rahola, obviamente financiada, porque si algo tiene Israel es mucho dinero, muchos think tanks, muchas organizaciones que dan de comer a periodistas, ya lo vimos, ¿no? Periodistas o políticos. Girauta cobra 3.000 euros de David Hatchwell, el director de ACOM, el ente sionista más importante en España, asesor, no solamente financia el espectáculo de Nacho Cano, que es el que pone la pasta, sino también es asesor o está muy cerca de la señora Ayuso. Se ha visto beneficiado también con dinero público por acuerdo a su empresa, startups, etcétera. Hablamos de millones de euros. Y también es el presidente de la Asociación Hispano-Judía, y entre ACON y la Asociación Hispano-Judía le dan 3.000 euros todos los meses, según la declaración como eurodiputado de Girauta. Otros 7.000 se los da el debate, y más o menos lo que hace cada semana es publicar artículos a favor de Israel y en contra de la izquierda, de palestinos, bueno, llamándoles terroristas, o incluso difundiendo el bulo de la taquilla del atentado en Alemania. Fue el primero que dijo: nadie sabe, me da vergüenza que nadie sepa lo que es taquilla, que es como engañar a la gente simulando que uno no es musulmán para acometer con más éxito su objetivo. Bueno, obviamente todo esto se paga, y Pilar Rahola no es menos, y dando vergüenza en cada una de sus apariciones en las que habla de Israel. Varios países a la vez, que acaba de ocupar ilegalmente, bueno, ya tenía ocupado ilegalmente el territorio sirio y ahora se lo acaba de anexionar. Me parecen elementos suficientemente graves como para que, si tú haces una intervención en la que vas de abanderada de los derechos humanos, pues me parece poco compatible con ser una declarada defensora de un régimen sionista, terrorista y genocida. Vamos a escuchar ahora a Pilar. ¿Cómo es Israel? La utilización de la palabra genocida y su banalización hace mucho daño a la palabra y al concepto. Ustedes mienten permanentemente. Han repetido hasta la saciedad una cantidad enorme de mentiras que todas ellas os van a caer encima de la cabeza. En cualquier caso, ¿qué mentira? Lo que está ocurriendo, todo. Desde decir que no se da agua hasta decir que hay un genocidio y hay más natalidad ahora en Gaza que antes. Es decir, no sabéis nada, pero vais repitiendo un mantra. Pero varios países a la vez, que acaba de ocupar ilegalmente. Se pone la piel de gallina con esta señora, madre mía. En fin, bueno, Ione Belarra hace una semana con todo el tema de Siria, que digamos que no solamente es Gaza donde están empezando a ampliar precisamente lo que defendía el que hizo el atentado en Alemania, el gran Israel, ¿no? No solamente quedarse con toda Palestina, sino ir más allá, ir al Líbano, ir a Siria. Incluso en el gran Israel aparece una parte de Irak y de Arabia Saudí y de Egipto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es entre el Tigris y el Éufrates, todo en la gran Israel, porque así lo dice la Biblia o el Torá o sea, las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero obviamente esta gente se pasa por el forro el derecho internacional y cualquier cosa, ¿no? Y lo estamos viendo en Siria también. Creo que todos y todas tenemos la obligación de denunciar el terrible silencio mediático de todos los medios occidentales sobre lo que Israel está haciendo en Siria. Aprovechándose de la terrible inestabilidad que hay en este país, Israel está bombardeando distintas poblaciones. De hecho, las imágenes que nos llegan desde Tartus son absolutamente espeluznantes, ponen los pelos de punta. Y el objetivo es expansionista, es que Israel continúe con su plan colonial de construir el gran Israel que desestabilizaría completamente toda la región. Es intolerable la complicidad de los Estados Unidos y de la Unión Europea con un país que tiene un plan colonial y que está exterminando a todo un pueblo como es el pueblo de Palestina. Por mucho que esto no salga en los medios, por mucho que quieran que no hablemos de Palestina, creo que tenemos que seguir hablando de ello, denunciando el genocidio y exigiendo que desde los países occidentales se le pare los pies de una vez por todas a Netanyahu, cortando relaciones diplomáticas y comerciales, particularmente acordando ya un embargo total de armas, porque Israel no puede sostener este genocidio ni un solo minuto sin el apoyo militar de Estados Unidos y también de los países europeos. Por tanto, tenemos la posibilidad de cortarlo de raíz. Bueno, fijaros ahora que hablamos de Siria, llegan imágenes de
este tipo, haciendo ataques a símbolos, digamos, cristianos. ¿Por qué un número? La fuente es Deutsche, el medio público alemán, tiene un árbol de Navidad en llamas en Siria. Obviamente los ataques a símbolos cristianos o occidentales pues son tremendos, porque es verdad que quien había en Siria era un dictador, Al-Assad. Pero el hecho de que tenga como socio a Irán y a Putin o a Rusia hace que, como ya pasó en Afganistán en el pasado, pues incluso se financie y se apoye grupos yihadistas del entorno de Al-Qaeda o mujahidines, ¿no? Al final son freedom fighters, como ellos llaman. Y fijaros, dentro de la campaña, que a mí me ha parecido brutal, fijaros, ahí está Al-Julani, el líder de, bueno, no sé si pasado, ahora dicen que todo es del pasado, el señor este yihadista. Bueno, pues es el nuevo hombre fuerte de Siria. Y fijaros, ¿no?, de cómo convertir a un criminal, a un terrorista y un yihadista rebanacuello en un respetable hombre de Estado, un milagro que han hecho posible los medios occidentales. Pues ahí lo tenéis, el antes, el ahora, en fin, es tremendo, increíble, pero bueno, es una realidad. Y claro, todo ello mientras al mismo tiempo, pues, bueno, pues ha habido un nuevo asesinato múltiple de periodistas, en este caso Fadi Hassouna, Ibrahim al-Sheikh, Mohamed al-Alat, Faisal Abdul al-Qusan y Ayman al-Hadi han sido asesinados por Israel. Y obviamente, pues nada, todo esto queda impune. Ya son cientos de periodistas asesinados y aquí no pasa absolutamente nada. Y luego, bueno, es interesante, ¿no?, los testimonios de gente que ha estado viviendo ahí. Bueno, pues porque obviamente es mucho más fuerte que lo que vemos en imágenes. No sabemos la gente que está muriendo realmente en Gaza, son incontables, no se cuentan las personas que están muriendo debajo de los escombros a causa de las heridas que no se curan, piensan que los van a exterminar. Ricardo Martínez, coordinador de Médicos Sin Fronteras, denuncia que las cifras reales de muertos en Gaza son mucho mayores de lo que se nos dice y que seguramente cuando hablamos de más de 50.000 personas asesinadas y más de 20.000 niños asesinados seguramente se quede bastante corto. Lo dice alguien que ha estado allí intentando ayudar y siendo puesto en la diana, ¿no?, por Israel por querer ayudar a personas. No sabemos la gente que está muriendo en Gaza, no sabemos, son incontables. No se cuentan cuántas personas han quedado debajo de los escombros, no se cuenta cuántas personas están muriendo por causa de las heridas que no se pueden, que se infectan y no se curan. No se cuentan las personas que están muriendo por falta de acceso a enfermedades que anteriormente el conflicto había. Ellos piensan que van a morir. O sea, se sienten tan abandonados que ellos no piensan otra cosa que al final van a morir. Se preguntan por qué. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Nos queréis exterminar. Van a morir muchos críos y van a morir muchas mujeres porque no tienen la mínima oportunidad de ir a una maternidad y los hospitales están saturados, están llenos. Es como el metro. El metro a las 8 de la mañana. Eso es un hospital. Los niños que llegan vivos a unos hospitales, bueno, lo habéis podido ver en las imágenes, desmembrados, pierden extremidades y llenos de sangre. Y lo he contado en televisión. Impresiona mucho a los compañeros que trabajan en las urgencias cómo los cadáveres de niños vienen llenos de sangre y de heces, porque del miedo que tienen los pobres antes de morir, sus esfínteres se abren y mueren de esta miserable manera. Es injustificada esta matanza de civiles que se está produciendo. Me da vergüenza como occidental que esta falta de acción por parte de los poderes fácticos para parar esto de una vez. Pues a mí también me da vergüenza. De verdad que no entiendo cómo puede haber alguien que defienda esta atrocidad. Bueno, vinculado con el tema de Navidad, yo encontré en una publicación de, Christian for Free Palestine. Esta publicación la podéis encontrar en su Instagram, tiene muchas más imágenes, comentando esto, ¿no? Estos serían los puestos de control por los que tendría que pasar María si hoy tuviera que ir desde Nazaret a Belén para dar a luz al niño Jesús. Fuente Christian for Free Palestine. Podéis encontrar varias infografías, esta es la primera, en el cual, pues te dicen que todos estos puntos en la actualidad tendría que pasar los checkpoints, y esto se ve con normalidad por el ejército de Israel, ¿no? Ahí lo veis.
pues uno tras otro. Bueno, ha habido bastantes publicaciones, ¿no? Bueno, por supuesto críticas y dice, bueno, tendrían que tener miedo de los musulmanes que la atacarían, no, pero Jesús es judío. Bueno, ha habido todo un debate, obviamente, bueno, pues siempre interesa, cada uno arrima la ascua a su sardina, pero fijaros que en este tipo de tweets, al final, bueno, pues uno quiere denunciar también algo que no es normal y nos lo quieren hacer pasar como normal, no solamente el genocidio contra niños y de manera indiscriminada, sino también este apartheid o esa cárcel a cielo abierto más grande del mundo, en la cual Israel ha convertido a Palestina, quitándole cada vez más de su territorio, porque así lo dicen las escrituras sagradas, y todo esto con el beneplácito de Estados Unidos y la financiación y de Europa, que da vergüenza ajena, pero que luego en un tuit, ¿no?, que se intenta hacer un guiño, ¿no?, al pueblo palestino, ¿no?, de la opresión que está sufriendo, ¿no?, de Israel, obviamente como defensa a la humanidad, pues luego es criticado. En este caso yo puse este tuit, bueno, me da igual, yo no bloqueo nunca a nadie, me da igual lo que digan, yo publico lo que yo estimo oportuno. Me parece interesante esta publicación, sobre todo es una web cristiana, ya que aquí muchos se dan el golpe en el pecho, ¿no?, de defender el cristianismo y defender lo que está pasando en Siria cuando hay ataques, pues, a todos los símbolos cristianos y por supuesto por parte de Israel, ¿no?, incluso con el atentado de ese terrorista de origen saudí, que era antiislámico pero también anticristiano y que solamente decía que el judaísmo es la única, digamos que Dios, el único Dios es el del judaísmo. Bueno, pues ese tipo de discurso sectario con ataques a cristianos y a musulmanes y ataque en este caso a Alemania, pero que la ultraderecha, como simpatizaba con ellos, pues le ha querido dar la vuelta con mentiras como lo de Taquilla o de Allahu Akbar, poniendo un vídeo manipulado, blureado, donde no dice Allahu Akbar, pero fijaros cómo esto, fijaros también el tratamiento, y esto también viene por lo de Feliz Navidad, Felices Fiestas, que pues en ciertos medios, pues como este, como, bueno, te ponen al personaje que se burlan, ¿no? Como, en fin, o un tuit de Echenique, y fijaros el tono, ¿no?, del director del programa y de los invitados, ¿no? Y al final de una manera u otra, se hace mofa de todo esto que no tiene ni pizca de gracia y que, bueno, pues de una manera u otra, directa o indirecta, se blanquea. Bueno, Pablo Echenique, ex portavoz de Podemos, enciende la Navidad a lo grande. Alba Sánchez, que ahora dice que Jesucristo fue un bebé ocupa. Vaya, y con este comentario incendiado literalmente en las redes. No ha gustado esta forma de felicitar la Navidad porque... Eso con el PSOE. Ahora vámonos con el tontaina del Echenique que es un payasete. Los católicos, y yo lo soy, sí lo soy. Soy católico, soy heterosexual, sí lo soy. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me tengo yo que esconder eso? Con tanto rollo aquí todo el mundo reivindica lo suyo, yo reivindico lo mío. Y reivindico que no venga ningún payaso de esto a hacer mofa del portal de Belén. Porque es un perfecto payaso. ¿Tú crees que le ha pegado una patada? Que llegó allí José y le metió una patada al portal. Pero ¿cómo le va a pegar una patada a nada? Pero qué patada ni nada, si simplemente lo que pasa es que no sé... Un ocupa tiene que reventar la cerradura para entrar. A ver, que esto no era... Lo que dice Lucas... Javier, que hablen más. No le dan ni hablar. El único que va a defender una postura medianamente decente, no le dejan ni hablar. Creo que esta butad, porque es una butad, o sea, es una chorrada absoluta. Bueno, son ganas de liarla, son ganas del señor Echenique, pues vamos a tener nuestro momentazo de gloria, porque él sabe que publicando eso en Twitter, pues va a arder la red. Y ya está. ¿Cómo desocupan a los que vivían allí, que eran la burra y el... Por eso que convivieron con la burra. Y una cosa, tenían velas y esas cosas, serían del estrapero. Me parece interesante... Si Echenique hubiera gobernado, y los suyos, en aquella época... Lo que hubiesen hecho con Jesús y lo hubiesen hecho con el Belén es atacarlo porque eran judíos. O sea que puestos a decir cosas de este tipo, no creo que entre Echenique y Jesucristo, ¿no? Es que eso no es verdad. Bueno, a mí dicho, señores, esta noche en Nochebuena no hablen de historia. No hablen de si Jesús es un ocupa o no. No hablen de Echenique. No hablen de Echenique, no hace falta... No repitan lo que dice Echenique. Bueno... ahí saca Antonio Naranjo que si era judío, bueno, ahí habría mucho que debatir, si que era perseguido, ¿no?, por los judíos, igualmente, da igual. Claramente, y fijaros, ¿no?, incluso cuando alguien va a decir algo, como era Javier Cruz, no lo dejan decir nada, ¿no? Y todo esto, claro, hablando de algo que puede ser imaginario, así que al final está escrito, pero puede ser un libro de ficción, ¿no? Como muchos sostienen, pero en todo caso, lo que quería poner el tuit de Echenique, o lo que yo quería poner ahí, que al final, bueno, pues estos cristianos y heteros
que defienden a los ricos y que, bueno, pues al final lo que dice esas escrituras o esos textos es que, bueno, pues era una familia sin recursos que tuvo que moverse y que ir de un país a otro y bueno, pues ocupar un sitio que no le pertenecía y que al final no es de los suyos, es decir, no es de los que ellos defienden, de los ricos, es decir, es personas humildes que, bueno, que representan de una manera u otra los valores cristianos según alguna perspectiva, pero que no son los que defienden un sector de la población, que son los que se dan digamos, puños en el pecho de ser los más cristianos, los más humanos y tal y cual, pero luego le falta humanidad por todas las partes, ¿no? Pero sí, bueno, dice Nemuro, bueno, Echenique ha conseguido que esta panda pierda el tiempo diciendo tonterías, así que diría que ha ganado Echenique. Bueno, puede ser, pero bueno, es un poco la retórica. Y luego, por terminar, bueno, al final, lo de no dejar de hablar de Palestina, para ello se usa, aparte de los medios, también el arte. Bueno, es una performance titulada El ejército más moral en el mundo, por el artista polaco Igor Dobrowolski. Bueno, pues hace bastante que pensar. Creo que para la reflexión vale. Ya se ha hecho esta comparación mucho tiempo y bueno, ahí veis como incluso Antonio Naranjo decía, no, atacaría a los judíos. ¿Qué tiene que ver los judíos? Si aquí lo que se está criticando sea de judíos, da igual el grupo religioso, grupo territorial. Si tú haces una masacre a decenas de miles de niños, da igual quién sea, hay que criticarla, hay que impedirla. Pero esta gente va a la parte interesante, lo dice la Sagrada Escritura. Pero qué mierda tenéis en la cabeza, estáis repitiendo lo mismo que os sirve de escudo, que es precisamente el genocidio que hicieron los nazis con el pueblo judío en países de Europa. Entonces, lo más parecido que ha habido hasta el momento es lo que estáis replicando, no vosotros, porque no el pueblo judío, sino el sionismo y concretamente el Estado de Israel con Netanyahu a la cabeza, que claramente no tiene ningún mínimo de humanidad. Bueno, fijaros la performance. Bueno, esa es la canción que le ponen a los palestinos para que la bailen, ¿no? Los miembros del ejército israelí. Bueno, luego se hace la foto, ¿no? Bueno, ahí hay un documental hecho a base de imágenes grabadas por el ejército israelí. Bueno, esta es la performance. El ejército más moral en el mundo, que es como ellos se definen, ¿no? Pues en fin. Por cerrar con lo mismo, con lo que... Bueno, en la conexión, recordar que, bueno, Milei tiene esa conexión, ¿no? Con Israel, no así con el Papa Francisco, que le llegaba la encarnación del maligno en la tierra. Pero fijaros que él fue premiado por una secta, la secta Ludovich, si no me equivoco, que también fue encontrado, ¿no? Con imágenes de carritos, sangre, bueno, se le acusa de pedofilia, pederastia, etcétera, a esa secta en Estados Unidos. Y fijaros porque en otro país, en este caso Guatemala, 160 niños rescatados en Guatemala del Leptaor, la secta ultraortodoxa judía acusada de tráfico de personas. Es otra, no sé si es la misma, pero es otra también con origen judío. Y ahí lo tenéis, 160 niños propiedad de la secta Leptaor, grupos de ultraortodoxos acusados de violencia sexual contra menores, según anunció el ministro de Interior. Bueno, tremendo y no sé lo que les pasa a esta gente, pero le pasó lo mismo a la secta, digamos, no sé si usa la religión, pero digamos que tienen la secta Ludovich, que tiene mucho peso, ¿no? A nivel dentro del sionismo, de elegir quién es el presidente, dentro del partido del Likud y todo esto. Y bueno, que tenía esa conexión también con Milei, incluso le dieron un premio. Bueno, pues está esta noticia que bueno, en fin, no sé si me parece raro que se den, aparte pueden ser dos sectas parece diferentes, pero que tienen como mismo accionar. Bueno, ahí está la noticia si os interesa, pero hablamos de 160 niños, pero es que a esta gente le da igual los niños sean del país que sean. Me parece tremendo y bueno, en fin, ojalá y el 2025 nos traiga el fin del exterminio, no de la guerra, sino, como decía el Papa Francisco, de los bombardeos a niños, por supuestamente no de manera quirúrgica, no de manera moral. Evidentemente no el ejército más moral del mundo, es el ejército más inmoral y más inhumano del mundo, y esto lo está demostrando día a día.
Y ojalá y se frene y deje de tener ya el apoyo internacional que está teniendo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.